Saludos cordiales, mi nombre es Marbeli Zambrano. El tema que traigo para la microclase es la lógica en la vida diaria. La lógica formaliza nuestro razonamiento, determinando qué es correcto y qué no es, llevándonos a tomar mejores decisiones. De hecho, desde la lógica aristotélica nace la determinación y definición de qué son los conceptos. Con la lógica solucionamos diversos problemas y dilemas de nuestro entorno, llevándonos a correctas soluciones. Los puntos específicos que vamos a tratar a lo largo de esta clase son los siguientes: ¿qué es la lógica? Objeto de la lógica. Para adentrarnos en la terminología usada en la lógica, vamos a hablar de algunos términos usados en lógica, la lógica y la vida diaria en sí, y cerramos con unos ejemplos de lógica. Veamos entonces qué es la lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida. La palabra deriva del griego antiguo logike, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, que a su vez viene de logos, que significa palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. Veamos otro concepto. Como definición tenemos que la lógica, de manera muy general, es un encadenamiento necesario o razonable de las cosas, hechos o ideas, basado en un pensamiento de razón humana fundamentado en actos consecutivos derivados de acto-consecuencia. Continuamos con otros conceptos de lógica. La lógica es el estudio de los razonamientos y las inferencias, un conjunto de análisis que ha permitido comprender cómo se diferencian los argumentos válidos de las falacias y de qué manera llegamos a estos. Según la RAE, es la ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad. Como estamos trabajando la lógica en la vida diaria, veamos entonces qué es un pensamiento lógico. El pensamiento lógico es aquel tipo de pensamiento que se dirige a la solución de problemas y situaciones utilizando como vías los conceptos y operaciones lógicas, que se caracterizan por su carácter inmediato, generalizado y abstracto. Veamos ahora el objeto de la lógica. Tiene como objeto de estudio los distintos principios de demostración que permiten comprobar que una afirmación puede ser considerada como válida. El objetivo es ofrecer una explicación de la relación de implicación lógica en que se encuentran las premisas y la conclusión de una inferencia correcta. Discriminar mediante un método sistemático las inferencias correctas de las que no son. La lógica determina cuando un razonamiento es contradictorio o incoherente, es decir, falso, y cuando es correcto, es decir, posible. Dentro de los términos que hemos hablado a lo largo del concepto y el objeto, encontramos unos de los términos que vamos a nombrar aquí. Y estos son uno de ellos: proposición, premisas, conclusión, inferencia, validez, falacias, paradoja, verdad, demostración, argumentación. Vamos a hacer un recorrido por algunos de estos conceptos. Proposición es una oración aseverativa susceptible de ser calificada de verdadera o falsa. Un ejemplo: el triángulo tiene 3 lados. Eso es una afirmación que corresponde a una proposición. Premisa y conclusión. Estos dos conceptos están interrelacionados entre sí. Uno depende del otro. Premisa es un pensamiento que funciona como un punto de partida para derivar otro al que llamamos conclusión. Entre tanto, la lógica es una proposición final que se obtiene de las premisas, que asevera algo nuevo partiendo de datos ya conocidos en las proposiciones anteriores. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la premisa número 1, los franceses hablan francés. Tenemos otra premisa 2 que dice Humberto es de origen francés. Por tanto, llegamos a la conclusión: Humberto habla francés. Inferencia es una operación lógica que consiste en obtener la verdad de una proposición conocida como conclusión, a partir de la verdad de una o más proposiciones conocidas como premisa. Pueden ser deductivas e inductivas. Aquí tenemos un ejemplo.
Tenemos la premisa 1, los perros ladran. La premisa 2, Yaco es un perro. La conclusión, Yaco ladra. El proceso que nos permite determinar la conclusión a través de las premisas es lo que nosotros denominamos inferencia. Validez. Es una propiedad que se evidencia en los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Si las premisas fueran verdaderas, garantizarían la verdad de la conclusión del argumento. Falacias. En lógica, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Argumentos inapropiados que aparentan ser correctos. Por ejemplo, si llueve, la calle se moja. La calle está mojada, por tanto tiene que haber llovido. ¿Por qué se dice una falacia? Porque no necesariamente la calle está mojada porque llovió. Pudo haber sido, por ejemplo, que alguien lavó el carro en la calle, mojó la calle y por eso la calle está mojada. O, por ejemplo, pudo haber sido que se rompió una tubería que mojó la calle y por eso la calle está mojada. Verdad. Es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Paradoja. Es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. Proposiciones que contradicen la lógica. Un ejemplo es este escrito de Dalai Lama. El hombre occidental pierde la salud para ganar dinero y luego pierde dinero para recuperar su salud. Demostración. Es entendida como la manera de establecer una secuencia finita de pasos para fundamentar la veracidad de una proposición o su refutación. Un ejemplo de demostración son los teoremas matemáticos. Argumentación. Es el hecho de deducir, llegar a una conclusión o probar algo mediante demostraciones y razonamientos coherentes y creíbles. Por tanto, la argumentación utiliza la demostración. Veamos ahora los temas o los aspectos específicos que vamos a tomar o vamos a abordar cuando hablamos de la lógica y la vida diaria. Solo unos pequeños ámbitos de los cuales encontramos la lógica. Como sustantivo, adjetivo y adverbio en el lenguaje coloquial, como ciencia, en la toma de decisiones y soluciones de problemas, en la comunicación, en el pensamiento lógico y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en la ingeniería. Como sustantivo. Empleado como sustantivo en el lenguaje cotidiano, la palabra lógica adquiere sentido de estructura de razonamiento. Entonces, por ejemplo, decimos, la lógica es que usemos mascarillas en sitios públicos. La empleamos, por ejemplo, como sinónimo de sentido común y entonces, por ejemplo, decimos, felizmente prevaleció la lógica. Como adjetivo. Hace referencia a un hecho o acción que se espera que suceda como consecuencia. Entonces, por ejemplo, decimos, como consecuencia lógica, al no cumplir los protocolos de seguridad, se contagió. Para significar algo obvio o evidente, entonces, por ejemplo, decimos, solo tiene significado lógico si se explica científicamente. Hace referencia al carácter coherente que algo posee. Entonces, por ejemplo, decimos, los ingenieros propusieron soluciones lógicas. Para caracterizar una actitud como razonable o sensata, entonces, por ejemplo, decimos, lo más lógico es que renuncie al cargo porque no lo hace bien. Como ciencia. La ciencia puede ser caracterizada como un sistema de proposiciones o conocimientos metódicamente establecidos y comprobados. La verdad de sus proposiciones se establecen a través de la demostración o deducción, o bien a través de la experiencia. Aquellas ciencias que establecen la verdad de sus proposiciones a través de las deducciones o demostraciones se denominan ciencias formales, abstractas o estructurales. Un ejemplo de ellas es las matemáticas. El conjunto de proposiciones que utilizan estas ciencias se denominan analíticas. Un ejemplo de ellas es 2 más 3 es igual a 5. Las otras ciencias que establecen la verdad de sus proposiciones a través de la experiencia, llámese observación, medición o experimentación, se llaman ciencias fácticas, factuales, reales o empíricas.
Un ejemplo de ellas son las ciencias naturales. Utilizan un conjunto de proposiciones que se le denominan sintética. Un ejemplo de estas proposiciones es la clorofila es verde. En la toma de decisiones. Cuando usamos el razonamiento lógico, minimizamos los errores, tomamos mejores decisiones. La lógica nos permite detectar falsos o malos argumentos. A través del pensamiento lógico desarrollamos un mejor análisis de las opciones y finalmente llegamos a soluciones adecuadas. En la comunicación, contribuye a la solución de conflictos para desenvolvernos mejor en cualquier discusión, bien sea política, deportiva, religiosa. En el pensamiento lógico y el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite mayor validez de los razonamientos, deducciones, inferencias y reflexiones, hace que los alumnos sean capaces de comunicarse de una manera clara, ordenada y bien fundamentada. El alumno aplica lógica para buscar la mayor utilidad de sus decisiones. Cuando el alumno aprende lógica, no solo usa la información, además busca el valor de dicha información, ayuda a mantener siempre un análisis crítico ante consecuencias probables, logrando así un aprendizaje significativo y que el alumno tome parte activa de su aprendizaje. En ingeniería, puede ayudar a llegar a una posible conclusión de las consecuencias, ya sean positivas o negativas, y nos ayudan a no caer en ambigüedades y que el trabajo sea en vano. La eficiencia es mucho mayor. Por ejemplo, en la ingeniería metalúrgica se implementa la lógica en su campo de acción cuando a través de las fórmulas se sabe qué reacción va a tener una aleación de un metal. Ejemplos de lógica. Vamos a ver un ejemplo de organización de información mediante tablas. Se llaman problemas de organización de información aquellos ejercicios en los que la información está deliberadamente desordenada y se requiere un trabajo previo de ordenación de la información para responder a una pregunta o problema. En ocasiones, para ordenar la información se requiere elaborar una tabla de doble entrada en la que se pueda visualizar adecuadamente la información del enunciado. Veamos el siguiente ejemplo. El enunciado dice así: Alberto, Juan y César están casados con Carmen, Marina y Gloria, pero no necesariamente en ese orden. Se sabe que Marina vive en Maracay, es hermana de Alberto, Juan vive en Caracas y tiene 2 perros boxer, y además se sabe que Gloria odia a los animales. La pregunta es, ¿cómo se llama el esposo de Carmen? La solución. Para la solución construimos una tabla de doble entrada con los nombres de los esposos en la primera fila y las esposas en las primeras columnas para incorporar toda la información que tenemos allí en el enunciado. La tabla sería como esta. Entonces empezamos a revisar el enunciado. Lo primero que dice es que Marina vive en Maracay y es hermana de Alberto. Por tanto, si Marina es hermana de Alberto, no es la esposa de Alberto. Dice además que Marina vive en Maracay. Si Marina vive en Maracay y Juan vive en Caracas, por tanto es muy probable que Marina no sea la esposa de Juan. Si Marina no es la esposa de Juan, si Marina no es la esposa de Alberto ni la esposa de Juan, por tanto es la esposa de César. Continuamos. El enunciado también dice que Juan tiene 2 perros boxer y Gloria odia a los animales. Es muy probable entonces que Juan no sea el esposo de Gloria. Y si César es el esposo de Marina, tampoco es el esposo de Gloria. Por tanto, Alberto sí es el esposo de Gloria. La pregunta es entonces, ¿cuál es el esposo de Carmen? Sí, Alberto es el esposo de Gloria, César es el esposo de Marina, por tanto entonces Juan es el esposo de Carmen. Veamos ahora un ejemplo de lógica de organización de información mediante conexiones espaciales.
En ocasiones la información que contiene un enunciado es más fácil de visualizar mediante la representación gráfica con conexiones espaciales. A este caso corresponden los problemas de líneas de metros o redes de espías, entre otros. Veamos el ejemplo. Así dice el enunciado. Un tren puede desplazarse desde la estación A a la estación B o a la C, desde la estación B a la estación D o a la E, y desde la estación C a la estación E o a la F, desde la estación D a la estación G, desde la estación F a la estación G o a la estación H, y desde la estación H puede desplazarse a la estación A. La pregunta es, ¿cuál es el número mínimo de estaciones por la que debe pasearse para llegar desde la estación A la estación G, excluyendo la inicial y la final? Uno lee el enunciado y parece muy complejo, pero a través de conexiones espaciales se convierte en algo sumamente sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Habla que desde la estación, el enunciado dice lo siguiente, lo empezamos a diagramar. Desde la estación A la estación B o a la estación C. Desde la estación A la estación B o a la estación C. Desde la estación B a la estación D o a la estación E. Desde la estación B a la estación D o a la estación E. Desde la estación C a la estación E o a la estación F. Desde C a E o a F. Desde la estación D a la estación G. Desde la estación F a la estación G o a la estación H. Desde F hasta G o hasta H. Y finalmente desde H hasta la estación A. La pregunta es, ¿cuál es la vía más corta para movilizarse desde A hasta G? ¿Cuál es el número mínimo de estaciones? Esta es una de las rutas más cortas, la otra ruta más corta sería esta. Y observamos que intermedios son 2 estaciones, tanto por esta ruta como por esta. Por tanto, la respuesta es el número mínimo de estaciones por las que se debe pasar para ir desde A hasta G, excluida la inicial y la final, es de 2 estaciones. Veamos ahora un ejemplo de cómo identificar patrones de inferencias válidos. Tenemos 3 personajes, la señora White, la señorita Scarlett y el coronel Mustard. Tenemos 4 premisas. La premisa 1 dice al menos uno de ellos es culpable. La 2, no todos son culpables. La 3, si la señorita White es culpable, entonces el coronel Mustard también es culpable. La 4, si la señorita Scarlett es inocente, entonces el coronel Mustard también es inocente. ¿Cómo solucionamos? Construimos una tabla de posibilidades, de posibles opciones, con todas las posibles opciones, valga la redundancia, posible. Vamos a empezar con patrones inocentes, ¿sí? Todas las posibilidades de que los personajes sean inocentes. Empezamos con el primero. Sería que los 3 fuesen inocentes, inocente, inocente, inocente. Continuamos ahora que 2 de ellos sean inocentes. El primero inocente, el segundo inocente, el primero inocente, el último y los 2 últimos inocentes. Ahora veamos las probabilidades de que solo uno de ellos sea inocente. Entonces, que el primero sea inocente, que el segundo sea inocente y que el tercero sea inocente. Por complemento, las celdas o casillas que me quedan por llenar van a ser las opciones de culpable. Y me queda entonces mi tabla de posibilidades o de opciones de esta manera. Empezamos entonces con la primera premisa. La primera premisa dice al menos uno de ellos es culpable. Si al menos uno de ellos es culpable, por tanto esta opción inocente, inocente, inocente es falsa. La elimino de mi tabla de posibilidades. Continuamos con la siguiente premisa. No todos son culpables. Si no todos son culpables, esta última opción, culpable, 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 tampoco es verdadera. Por tanto, también es falsa. La eliminamos entonces del cuadro de posibilidades. Continuamos y este es el mismo cuadro en el que yo incluí las 2 proposiciones anteriores, la primera y la segunda.
Continuamos con la tercera proposición. Si la señora White es culpable, entonces el coronel Mustard también es culpable. Me vengo para las tablas de opciones donde dice que la señorita White es culpable. En esta opción, la señorita White es culpable, el coronel Mustard es inocente, por tanto es falsa. Esta otra, la señorita White es culpable y el coronel Mustard es culpable, por lo tanto esta sí es verdadera. Para la proposición 3. Esta otra opción dice que la señorita White es culpable y el coronel Mustard es inocente, por tanto también es falsa. Integrando al cuadro de probabilidades, la premisa número 3 me queda de la siguiente manera. Continuamos ahora con la premisa número 4 y la premisa número 4 dice: si la señorita Scarlett es inocente, entonces el coronel Mustard también es inocente. Entonces revisamos las opciones donde la señorita Scarlett es inocente. En esta opción es inocente y el coronel Mustard es culpable, por tanto es falsa. E igualmente, en esta opción donde la señorita Scarlett es inocente, el coronel Mustard es culpable, por tanto también es falsa. Finalmente, el cuadro de opciones me quedan de la siguiente manera y me llevan entonces a la conclusión en que definitivamente la señorita White es inocente, la señorita Scarlett es culpable y el coronel Mustard puede ser inocente o culpable. Como vemos, la lógica está inmersa en nuestro quehacer diario. La lógica, como ciencia formal, estudia las técnicas, procedimientos, métodos, principios o leyes que permiten distinguir una inferencia válida de la no válida. Por supuesto, no se puede afirmar que solo se puede inferir o razonar correctamente si se ha estudiado lógica, pero la agudeza intelectual que la lógica desarrolla en las personas que la han estudiado le permiten ciertas ventajas con respecto a aquellas que jamás han considerado los principios y leyes de la lógica.